Hola, buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos bastante tema en el día de hoy. Ayer hablamos sobre el tipo de sociedades y quedamos pendientes. ¿Ya están viendo la diapositiva? Sí. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces les contaba que en el día de ayer eh, habíamos visto los diferentes tipos de sociedades. Nos faltó ver la sociedad por acciones simplificada, ¿cierto? Entonces, eh, hoy vamos a mirar lo que corresponde a este tipo de empresa, que realmente a partir del año 2008 es el tipo de empresa que más se crea en Colombia porque tiene algunas facilidades tanto en el aspecto tributario como en el aspecto de su propia creación. La sociedad por acciones simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en un documento privado. ¿Qué significa? Que a diferencia de los otros tipos de empresa que requieren un contrato, esta se puede hacer simplemente a través de un acto de, un, de eh, una especie, no es un contrato, es un escrito que se lleva a una notaría y se valida, ¿cierto? Para posteriormente un documento privado que posteriormente he llevado a la Cámara de Comercio. O sea, no se requiere un contrato, sino simplemente un documento privado que se autentica en una notaría. El documento de constitución será autenticado de manera previa a la inscripción en la Cámara de Comercio por quienes hagan parte de de esta compañía, de esta empresa. Cuando los activos aportados a las sociedades consten de bienes cuya transferencia requiere escritura, eh, se hará dentro de la constitución de la sociedad. Es decir, cuando alguien haga un aporte por algún valor, un carro, una casa, una maquinaria, debe llevarlo al interior de la constitución en el documento para que éste quede propiedad de la empresa. Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. O sea, esto se ve una persona natural y una persona jurídica, al igual que los demás tipos de sociedades. Para efectos tributarios, se rige por las reglas de las sociedades anónimas. O sea, tiene los mismos requerimientos que la sociedad anónima. Pero las acciones y demás valores que emitan las AS no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. Recuerda que yo les decía, alguien me dijo cuando estábamos hablando de la problemática que existía en el caso de un embargo por un valor superior al del dinero que se haya aportado en el momento de su constitución, que me dijo que emitir acciones los únicos o la única sociedad que tiene derecho a emitir acciones que se lleven
a la bolsa de valores es la sociedad anónima. Esta simplificada no puede llevar esos valores a la bolsa. Entonces, simplemente, digamos, tiene los socios, emite acciones y utiliza gran parte de la normatividad para la sociedad anónima, pero no cabe allí que sus acciones puedan negociarse. Digamos que entre los beneficios que tiene la sociedad anónima simplificada están los tributarios y que el emprendedor simplifique sus trámites con un bajo presupuesto, o sea, la puede iniciar con un valor muy bajo, ¿cierto? Que yo les decía que hay sociedades que se quedan con 50 millones, con 20 millones, este tipo de sociedades permite manejarlo de esa manera. También permite que durante 2 años no se pague la totalidad del capital suscrito, mientras que en las otras recuerdan que es solamente en el primer año y luego de cancelar un 33%. Las reglas de la sociedad anónima simplificada las pueden hacer los comerciantes directamente a través de unos estatutos, ¿cierto? O sea, pueden ser modificados en el momento en que ellos requieran, no como en el caso de las otras sociedades que tienen que hacerlo ante la Cámara de Comercio. ¿Qué más? Bueno, su creación puede ser por medio de un contrato privado autenticado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Se debe diligenciar el RUE, que es lo que ustedes van a hacer al final de la creación de empresas, una vez se haya creado la empresa y ustedes hayan hecho, seleccionado más bien el tipo de empresa que van a definir, entonces hay que llenar el RUE. Entonces en todas se requiere el cumplimiento de esta norma, que es el formulario de inscripción en el registro único tributario y se lleva como una matrícula mercantil. Si yo les preguntara lo mismo que ayer, en las mismas condiciones, bajo los mismos elementos de la constitución de una empresa con 50 millones y una deuda de 100 millones de pesos, en el caso de la sociedad por acciones simplificadas, los acreedores, ¿cómo podrían recuperar la totalidad de el valor que le adeudan? ¿Cómo lo haría? Colocando el mismo ejemplo de ayer, 50 millones van a ser el capital, 100 millones es la deuda, es una sociedad por acciones simplificada y entonces allí cómo se haría para recuperar el capital. ¿Quién me cuenta, por favor, cómo se haría? En este caso se entraría la venta de acciones, y obviamente venta de activos, que solamente pueden tocar lo que es la parte de accionista, ¿sí? Profe, según sus estatutos, eh, ¿es de cuánta gente esto? Perdón, Es lo profe. mismo que la anónima. Dos Anónima de varios, sin límites. sin límite. Entonces, según los Pero estatutos, en este según los caso serían estatutos. dos. Recuerda la figura que hemos manejado, son dos personas que aportan cada uno 25 millones para completar los 50, pero la deuda es de 100. 100. Entonces, ¿cómo se haría ahí para lograr la recuperación de la deuda? A ver, mi niña Mora Bendaño, que la veo ya muy concentrada, si abra los ojitos más grandes. Mora, cuéntame, Señor. ¿qué harías tú? Usted es en ese momento el abogado de las empresas acreedoras. ¿Qué harías?
Ay, profe, no sé, es que no le la verdad es que este tema no se lo estoy entendiendo muy Sí, bien. mucho cuidado porque el parcial van a salir por lo menos 5 preguntas. Ojo, mi niña. Ayer se la expliqué. Entonces, mucho cuidado porque la veo como desconcentrada, por eso le pregunté. La vi con el Sí, señor. celular ahí, encantada, feliz, y no me estaba poniendo atención. Sí, sí, señor, perdón. Bueno, Alex Ronaldo, cuéntame. Alex, Señor, ay, otro niño. Respóndame la pregunta. profe, yo también hasta ahora voy entendiendo poco a poco, pero Ay, Mire, de verdad, no es que me moleste, bueno, sí, me molesta un poco. Eh, digamos que la diferencia entre lo presencial y lo virtual es que ustedes simplemente prenden su cámara y después se van para otro mundo, así estén mirándome, ¿cierto? Pero no están concentrados. Entonces, el día que haya preguntas va a ser complicado porque no están entendiendo. Este es un tema, no es complejo, es de poner atención, ¿cierto? Ayer lo repetí, le expliqué también creo que era a Mora, que también me preguntó que no lo entendía. Se lo expliqué ayer, hoy vuelvo y le pregunto y vuelve y me dice que no. No, profe, yo Entonces, ayer no vine a clase. peor por ahí, Yo ayer tuve un inconveniente, no pude entrar en la clase. peor, peor. Bueno, entonces, a ver, Profe, una pregunta. sí, señor. También es como la anónima, o sea, como decía usted ayer, la plática se perdió, no, Sí, señor. se Sí, perdió la plática. señor. Porque este Póngame un 5, tipo de sociedad es con socios comandatarios. sanitario, Recuerden que la sociedad por acciones simplificada maneja la misma modalidad modalidad de que la tiene sociedad de la, anónima igualita los tributarios en todo aspecto. Lo único es que no puede negociar las acciones. en ¿Listos? la bolsa. No se puede en la No se bolsa. puede negociar. Listo, Mire lo que ¿cómo lo lo dice hacemos? acá. Las acciones y demás valores que emita la SAS no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y emisores negociarse en bolsa. Entonces, Colóqueme un 5. mucho Colóqueme un cuidado, 5. niños, porque estamos eh, con un tema que en este momento ya lo doy por cerrado, por terminado. Se manejó los diferentes tipos de empresa o de sociedad que de acuerdo con el Código de Comercio eh, rigen en Colombia. La diferencia entre una sociedad y otra es la responsabilidad de los socios y el número de socios que constituyen cada una de las sociedades. Es, por favor, muy al pendiente de lo que hablamos ayer y lo que terminó hoy, porque de una vez se lo estoy comentando para su parcial del día lunes. El lunes tienen parcial, van a salir por lo menos 5 preguntas, que no los vaya a tomar despistados. Profe, yo tengo una pregunta sobre estos tipos de Señor, sociedades, digamos, entre la comandita, la sociedad anónima simplificada y la sociedad anónima sola. Ellas pueden emitir acciones en el momento en que lo necesiten, digamos, por ejemplo, la anónima que se puede negociar en bolsa. Si quiere emitir acciones, lo puede hacer para recoger. ¿Y hasta qué el diferencia, digamos, hay capital en eso? autorizado, Ah, hasta ok, el ok. capital autorizado. O sea, ayer les comenté, resulta que la empresa se creó con 100 millones de pesos, pero ellos suscriben 50 millones. Entonces, como al momento de la suscripción tienen solamente 50, les faltarían 50, ¿cierto? Entonces, esos Ah, 50 los pueden utilizar cuando lo requieran. Ah, que necesito 20 millones más. O sea, estamos hablando de una cifra muy pequeña. Cuando es una sociedad anónima, la verdad, eso manejan miles de millones de pesos.
Entonces, ya no se trata de 50 millones ni de 100 millones, sino de 500 millones, de 1.000 millones de pesos que necesitan para constituir una sociedad. Normalmente dejan un colchoncito, que yo lo llamo entre el valor suscrito y el valor autorizado. Entre el valor suscrito y el valor autorizado, normalmente hay un 50% de dinero, digamos que potencialmente podría emitirse sin pedir nuevamente autorización a la Cámara de Comercio, al registro mercantil. Ah, ¿Sí? pero sí se puede, sí piden la Claro que autorización sí. del Si yo registro necesito mercantil. 200 y no tenía sino 50, pero necesito 200, tiene que solicitar modificación a los estatutos de la empresa, porque ahí dice que se constituyó con 100 autorizados, pero ustedes necesitan 200, entonces tienen que cambiar los estatutos y decir ahora que su capital va a ser de 200 millones de pesos. Y lo Como ya mismo pagaron aplica para 5, la simplificada ¿para y quiénes? la de comandita por acciones. Y lo mismo aplica para la Todos, sociedad sí, comandita igual, por acciones y la igual, simplificada. igual, Siempre y cuando igual. emitan acciones se puede. Exactamente. Y si no, Listo. siendo por aportes, la diferencia entre las empresas que emiten acciones y las que simplemente entregan aportes, es que las que emiten acciones, su capital está representado en acciones. O sea, usted, vamos a colocarlo usted directamente, compra acciones por un valor de 1 millón de pesos. Y esos 10 millones que usted entrega en efectivo eh, están representados en un número de acciones determinado, ¿cierto? Entonces, cuando a usted le pregunten cuál es su capital, dicen, no, mi capital son 100 acciones, 50 acciones, dependiendo del valor que van a representar los 50, los 10, los 20 millones de pesos, ¿cierto? Mientras que si usted está en una responsabilidad limitada, en una colectiva, en una anónima simple, aporta dinero, dinerito solamente, no representado en acciones, sino en dinero, en efectivo, ¿cierto? Esa es la diferencia entre uno y otro. La una está representada en acciones y la otra está representada en capital, a través de aportes. Esa es la diferencia entre los dos tipos de sociedades. Y puede, lógicamente, sobre todo las anónimas o las de acciones, emitir por un mayor valor. En el caso de las otras, si quiere dar más aportes de los que registró en un comienzo, también debe ir a la Cámara de Comercio y solicitar el aumento de capital. O sea, van a entregar más aportes. O sea, en cualquier caso, sea anónima o sea una de responsabilidad limitada o colectiva, deben solicitar, si el valor del capital que requieren es mayor que el autorizado, pedir una modificación a los estatutos para poder que les amplíen el valor del capital. Bueno, muchachos, entramos a la última parte de nuestro tema relacionado con la idea de negocio, la empresa, los tipos de empresa, y ahora vamos a hablar del último punto, que es la planeación estratégica. La planeación estratégica nace con uno de los gurús de la administración, que es el señor Michael Porter, que yo a ustedes en el transcurso de estos días les he nombrado muchísimo, porque él tiene, digamos, un elemento fundamental para hacer la diferencia entre una empresa y otro. Y acá lo dice, la esencia de la estrategia está en decidir hacerlo distinto a como lo hacen nuestros competidores. Entonces, cuando existe un elemento distinto, sea en el producto, sea en la estrategia, sea en el servicio, vamos a tener una mayor competitividad. Entonces, Porter plantea que todas las organizaciones, todas las empresas
deben de tener una planeación estratégica. Cuando hablábamos del emprendedor, también decíamos que había necesidad de que el emprendedor tuviese no solo liderazgo, capacidad de comunicación, sino también debería estar totalmente dispuesto a tener una mentalidad diferente, ¿cierto? Entonces, Porter nos habla de esa diferencia, de lo que me hace distinto a los demás, especialmente a los competidores. Y él es el que crea lo que para hoy en el mundo, casi todas las empresas describen, desarrollan y casi que obligan a sus empleados a memorizar la visión y la misión de su empresa. Usted en una sociedad moderna, en una empresa moderna, en un negocio moderno, obviamente con estructura organizacional, lo primero que encuentra cuando entra a una de estas empresas es la visión y la misión. Si ustedes llegan a su universidad, o a nuestra universidad más bien, lo primero que encontramos en diferentes salas, en diferentes paredes, es la visión y la misión de la universidad. Debería en este momento preguntarles a ustedes cuál es la visión y la misión de la universidad. Y todos deberíamos de saberla. Pero como no hemos podido ir a la universidad prácticamente en 1 año y medio, pues es decir, no tenemos claro en este momento cuál es la visión ni la misión. Existen unos documentos que si nosotros nos identificamos con la universidad, deberíamos estar revisando para saber en la... A ver, comenzaron estos niños. Bueno, les decía que cuando uno crea esa visión y esa misión, está poniendo en práctica lo que Michael Porter determinó como una de las herramientas gerenciales más importantes, que es la planeación estratégica. Les hablaba de el emprendedor que debe tener una visión de liderazgo, de comunicación y de planeación. Esos tres son los ejes fundamentales del emprendedor. Y a su vez, una vez creada la organización, lo primero que tiene que establecer es hacia dónde queremos llevar la empresa, qué es lo que realmente queremos y cuáles son los valores de la empresa. Eso conforma la visión. Entonces yo digo, voy a crear mi empresa que va a ser la mejor en producir alimentos. El restaurante temático de ayer creo que fue, ¿cierto? Entonces va a ser el primer restaurante temático en Bogotá en el curso o en el transcurso de 1 año o de 2 años. ¿Hacia dónde quiero llevar mi empresa? A hacerla mejor. ¿Qué quiero? Que sea reconocida. ¿Y cuáles son los principales valores que debe tener mi empresa para que los consumidores, los clientes reconozcan mi empresa? Pues va a ser la honestidad, la calidad y el servicio que se preste. Con eso estamos casi seguros que ese negocio, esa empresa, va a tener una claridad ante los consumidores
y ante los clientes. Cuando hablamos de la misión, estamos hablando del propósito de crear la empresa. Yo para qué creé. ¿Quién es el que está molestando allá, hombre? ¿Cuál es el propósito de crear esa empresa? Y nos quedamos otra vez con el restaurante temático. Ser un restaurante que permita, recrear las diferentes regiones del país en el momento de degustar los alimentos. Puede ser esa, para eso fue que se creó. ¿Cierto? Profe, de hecho ya la tenemos. Sí, Ya sí, la sí, sí, tenemos. sí. Ferney la tiene por ahí, léala, Ferney. No, es decir, yo lo estoy diciendo como ejemplo. Tranquilos, que ya les llega su momento, no se preocupen. Ya les va a llegar su momento a todos. Entonces, vamos a hacer esa misión, esa visión y esa misión, ¿cierto? ¿Qué es lo que para nuestra idea del día de hoy, desde Michael Porter, determina cómo una empresa puede llegar a ser competitiva, ¿cierto? Y entre los puntos más importantes está la famosa visión y misión. Dice o planteamos que cualquier organización siempre pretende ser exitosa. Por ese motivo es fundamental trazar un camino que permita alcanzar las metas previamente elaboradas, ¿cierto? Establecer el punto al que queremos llegar y lo más importante, qué pasos vamos a seguir. Esto es lo que se conoce como la planeación estratégica de una organización. ¿Cuál es el punto al que yo quiero llegar? ¿Hacia dónde quiero ir? Eso es lo más importante en una empresa. Tener claro qué es lo que yo quiero con mi organización, qué es lo que pretendo, qué qué estrategias, qué camino, qué direccionamiento le voy a dar a la organización para que todos los que estemos allí sepamos exactamente a dónde queremos llevar la empresa. Una empresa no la hace solamente el gerente o los mandos directivos. Una empresa la hacemos todos los que intervenimos en la empresa. Les decía que la planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas y debe tenerlos en cuenta los cambios y demandas que impone su entrada, su estrategia. ¿Qué queremos, repito nuevamente, alcanzar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Y normalmente aquí interviene algo que en algunos momentos puede crear definitivamente el camino hacia lograr los objetivos o, por el contrario, encontrarnos en una sin salida. ¿Cuál es la estrategia? Si yo no tengo estrategia, si no tengo plenamente identificado cuál va a ser el camino, la directriz, la estrategia que me va a llevar a encontrar ese camino, pues definitivamente va a existir un peligro inminente en que mi empresa entre en el riesgo de desaparecer. Hay que formular y establecer objetivos y especialmente los planes de acción que conducirán a alcanzar estos objetivos. ¿Por qué los planes de acción? Porque allí está
enmarcado todo el seguimiento administrativo y organizacional de la empresa. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Y qué recursos humanos, técnicos y financieros voy a requerir? ¿Y por qué lo debo hacer? Pues lógicamente porque debe haber un norte. Los líderes y los miembros de la organización deben evaluar permanentemente y en un lenguaje sencillo. Quienes creen que utilizando un lenguaje que a veces se vuelve incomprensible o complejo, simplemente por demostrar un determinado conocimiento que no lleva a ninguna parte, pero para que de pronto piensa esa persona, ese directivo, lo va a hacer una persona casi que inalcanzable, utilizan un lenguaje complicado cuando tratan de establecer unos programas, unos planes o unos proyectos, o simplemente comunicarle a sus funcionarios alguna directriz. Entonces hay que hacer un lenguaje muy sencillo, muy llano, ¿sí? Un lenguaje común, basados en la información, lo que ayudará a que sus empleados puedan seguir alternativas provechosas y de valor dentro de la organización. El plan estratégico de una organización establece el quehacer, garantizando que las acciones de cada uno estén direccionadas hacia el cumplimiento de las metas. Cuando se habla de planeación estratégica, a veces nos volvemos repetitivos, reiterativos, pero es la única forma en que podemos entender la importancia de la planeación estratégica. Eso nos ayuda finalmente a que podamos establecer unos proyectos, unos programas, unas orientaciones que van a ayudar no solamente al nivel directivo, sino a todo el nivel operativo de la organización a encontrar resultados. Todos buscamos ser exitosos. No hay nadie, y sería casi que absurdo, que alguien en el fondo pensara que lo mejor es quebrar o que la empresa no continúe, a no ser que tenga algún interés particular en que eso se realice, ¿cierto? Y existen diferentes, digamos, momentos en los que eso puede ser una realidad. Y les pongo un ejemplo muy pequeño. Si yo adquiero un seguro por un determinado valor en donde me paguen ese seguro, si mi empresa entra en quiebra, pues yo busco la manera de que eso sea realmente una realidad. Es simplemente un ejemplo, ¿cierto? Entonces puede existir esa segunda intención para que mi empresa no tenga éxito. Pero eso está por fuera de la lógica de lo que cualquiera de nosotros pensemos cuando creamos una empresa. Por eso trazamos un camino para alcanzar esas metas, ¿cierto? Pero lo más importante es establecer el punto al que se quiere llegar, ¿cierto? Y lo debemos hacer a través de la definición de estrategias que implican el necesario recorrido para alcanzar esta meta. En eso consiste la planeación estratégica de una organización, ¿cierto? Hacia qué punto quiero llegar y cómo lo voy a lograr. Hay 7 pasos que son importantes en la planeación estratégica y que todos ustedes deben tener en cuenta ahora cuando hagamos nuestros estudios de mercado técnico y financiero.
la visión, la misión, el DOFA, análisis interno, análisis externo, los objetivos generales y la evaluación y selección de estrategias, ¿cierto? Para finalmente diseñar planes estratégicos. Desde el punto de vista del profesor Porte, hay solo 3 estrategias que pueden seguir las empresas. El liderazgo, ya lo dijimos, la diferenciación o especialización y la planeación. Entonces, dentro de los aportes aportes de Porter están el modelo de análisis competitivo, de ventajas competitivas, la cadena de valor y los clústeres competitivos, que son agrupaciones, que son reuniones para lograr una ventaja competitiva. La ventaja competitiva debe ser el punto fundamental de las empresas cuando se crea y con mayor razón ya cuando entran a operar. Entonces, ¿cuáles son los puntos esenciales de la planeación estratégica? Visión, valores que identifican la empresa, entorno competitivo, recursos y capacidades internas, objetivos estratégicos, estrategias, políticas, corrección de lo que no se hizo bien, replanteamiento y mejoras. Estos son los puntos exactos y precisos de la planeación estratégica. Y finalmente, Porter plantea 5 fuerzas para ser competitivos. Debemos basar nuestra estrategia competitiva analizando la amenaza de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores, la amenaza de productos o servicios sustitutivos y la rivalidad existente entre competidores de la industria. O sea, no solamente existe la competencia frente a otro competidor, sino que hay 5 fuerzas que promueven la ventaja competitiva. ¿Qué es lo que nos puede llevar? Nuevos competidores, yo no contaba con ellos. Y de pronto llegaron al mercado. Los proveedores nos pueden poner a tambalear la empresa. Cuando de pronto nosotros utilizamos un lenguaje muy común, nos casamos con uno de ellos y ese proveedor comienza a subir y a subir y nosotros como que no nos damos cuenta y cuando menos pensamos, pues nuestro producto tiene muy alto costo o no está obteniendo los resultados porque el valor de los insumos está muy alto. Los propios compradores pueden ser en algún momento una especie de presión para mi producto. Entonces me puede llevar a disminuir el precio. Entonces, si usted no me lo vende este valor, pues no se lo compro. Entonces es el poder de negociación de los compradores. Amenaza de productos o servicios sustitutivos. Por eso también hemos hablado de que no solamente es el producto que sea igual o parecido, sino que me lo puedan sustituir. Cuando uno, por ejemplo, no encuentra en el desayuno chocolate, pues lo sustituye por un café. Cuando no tiene pan, lo sustituye por una arepa. Y así, definitivamente, siempre hay productos que pueden ser sustituidos por otro. Y eso es una amenaza. Amenaza para uno de los dos productos. En el caso de lo que estamos planteando. O para el pan o para la arepa. Para el chocolate o para el café. Todos se convierten en amenazas uno al otro. Y la última parte es la rivalidad existente entre competidores de la industria. Porque si dentro de mi negocio se enfrentan 2 competidores,
y eso se vuelve una amenaza para mí. Pues como hay una guerra ya entre ellos, yo me siento afectado porque puede que una de las causas que llevó a ese enfrentamiento sea el precio. Y entonces el uno, para ganarle al otro, le baja el precio y yo estoy en medio y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Bajarle también el precio a mi producto para ser competitivo. Bueno, muchachos, entonces, en términos de planeación estratégica, repito que esto es un elemento fundamental para la constitución de la empresa. Vamos a seguir de largo porque les contaba que hoy hay un tema bastante extenso y vamos a mirar ya, entramos en el momento preciso en la creación de la empresa. Entonces, tenemos que hay un proyecto de negocio. Ya pasamos por la idea, o sea, ya miramos la necesidad, ya vimos el problema, la propuesta, qué se iba a hacer, se seleccionó y se presentó, que fue lo que hicimos antier. Ahora vamos a entrar al estudio de mercado. Lo primero que vamos a elaborar es una encuesta, ¿cierto? Y ello nos va a permitir, esa encuesta nos va a permitir comenzar a hacer un análisis del producto como tal. Ustedes ya lo tienen. Cada uno ya en su presentación nos señalaron un producto o un servicio, ¿cierto? ¿Hacia qué tipo de población va a ir? Entonces la encuesta nos va a dar esa respuesta. La oferta, también la encuesta nos va a decir si hay una posible o potencial competencia. Entonces uno le pregunta en la encuesta, ¿usted ya ha utilizado este producto? ¿Usted encuentra este producto en el mercado? Y ya nos va a decir esa respuesta si hay una competencia. El precio. Entonces ahí vamos a jugar también en la encuesta con el precio que le vamos a colocar a nuestro producto o nuestro servicio. Y finalmente la comercialización, que es la forma como vamos a entregar al cliente nuestro producto a través de canales de comunicación, a través de canales de comercialización, a través de acciones como la publicidad, como buscar momentos en las ferias que se hacen para llevar estos productos. Entonces, esos son mecanismos que se utilizan para poder, digamos, hacer visible el producto. Dentro de la ingeniería del proyecto está la localización, que les explicaba ayer en el caso del Chapinero, el tamaño, cuántas personas van a ser parte de esa empresa, un plano. Ustedes van a tener que elaborar un plano en el cual podamos describir, diseñar cómo va a quedar conformada mi empresa. Los costos, cuánto voy a gastar en insumos y cuánto voy a gastar en equipos. Procesos. Entonces aquí, ¿qué procesos se requieren para elaborar el producto? Recursos humanos. Vamos a tener que hacer un organigrama, un manual de funciones y un proceso en el que esté involucrado un hecho administrativo. Y finalmente la parte financiera, donde vamos a tener los ingresos, los costos, los gastos, los activos, los pasivos, el patrimonio y el balance general. Esta sería finalmente la parte de nuestro proyecto de negocio. Comenzamos entonces con el estudio de mercado. Y para hacer el estudio de mercado
mis chinitos van a tener que presentar, ¿hoy qué día es? Miércoles, ¿cierto? Entonces, para el día viernes, ustedes me van a tener que entregar una encuesta. Muchos de ustedes incluso han respondido encuestas, que es una técnica de investigación que se utiliza para la recolección de datos y digamos que la manera en la que se realiza mucho más simple esa recolección de datos es a través de la encuesta. Pueden existir las entrevistas, pueden existir otras formas de recoger esos datos. Entonces, la encuesta se utiliza, repito, para obtener información relacionado con un tema específico y con base en sus resultados podemos formular estrategias de todo lo que hemos hablado allá en nuestra parte anterior de la planeación estratégica. Con los resultados de la tabulación de los datos podemos elaborar estadísticas que se representan en tablas o gráficas. Esas tablas se interpretan y se muestran para así tener un resultado coherente y saber qué piensan los consumidores, qué podemos conocer del competidor, qué podemos conocer de los precios del mercado y cómo puedo comercializarlo. Pues independientemente de la propia encuesta, en las dos últimas partes del precio y de la comercialización, yo tengo que participar ahí activamente porque soy el que puede definir qué precio va a tener el producto con base en el precio, de los otros competidores, de productos iguales o similares o sustitutivos. Que yo tengo un producto que nadie lo tiene, sí, perfectamente, pero hay productos similares, parecidos, que la gente puede decir, no, 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 señor me está cobrando muy caro por su producto nuevo, yo mejor continúo con el que tengo, o con el que se parece al que se está promoviendo. Existen diferentes tipos de encuesta, ¿cierto? Nuevamente con la finalidad de recoger datos, información. Puede ser descriptiva para obtener una respuesta en tiempo real y explicativa para encontrar una causa y efecto. Normalmente este tipo de encuestas son las que se hacen para investigar, para proyectos de investigación específica. Entonces, no para nosotros, que nosotros necesitamos obtener una respuesta rápida y sobre un determinado producto. Entonces aquí se hacen preguntas abiertas o cerradas. Para nuestro caso es conveniente también preguntas cerradas. ¿Usted conoce un producto similar en el mercado? ¿Sí o no? Si usted la deja abierta, usted me podría comentar sobre un producto similar en el mercado. Si usted le entrevista a 10 personas, va a tener 10 respuestas diferentes. Entonces, hay que cerrarlas. ¿Sí o no? O con rangos. Edades entre los 10 y los 20 años. Entre los 21 y los 30, entre los 31 y los 40. O sea, estoy cerrando el rango de la edad de la población a la cual estoy entrevistando. Entonces, para nuestro caso, las preguntas deben ser cerradas. También pueden realizarse de forma personal, pero les comento, ¿cierto? A veces no es conveniente ponerse a escribir porque normalmente cada persona da su visión particular, su versión particular. Puede ser por internet o por vía telefónica, pero pues igual en el momento de responder yo tengo que cerrar las preguntas.
La estructura de la encuesta. Cuando se elabora una encuesta, lo primero que yo le debo informar a quien voy a entrevistar es para qué le voy a hacer la encuesta. Ojo, todos, al comienzo, esta encuesta se realiza para conocer la aceptación del producto por parte de cada uno de ustedes, con el fin de lanzarlo al mercado. Entonces uno le da una explicación de para qué lo quiero encuestar y no dejo abierto para que la gente inmediatamente comience a responder la encuesta, pues va a tener claro para qué se van a utilizar esos datos y quién o qué es lo que pretende la encuesta. Datos de clasificación. Determinar la población muestra con base en edad, ocupación, nivel educativo e ingresos. Siempre, siempre debe haber unas preguntas con estas características. ¿Qué edad? ¿Por qué? Porque al final yo puedo segmentar el mercado. Entonces, quienes más me respondieron están entre los 18 y los 28 años. O por el contrario, dependiendo del tipo de producto o servicio, está entre los 40 y los 50. Y eso también, repito, me va a mostrar quiénes están interesados de acuerdo con la edad en mi producto. Hay que hacer unas preguntas que generen interés para la encuesta. ¿A usted le interesa acceder a un celular con 3 cámaras incorporadas? Y entonces, como interesante la cosa, ¿cierto? ¿Por qué razón le interesa? ¿O por qué razón no? Porque la abriría. La utilización de las 3 cámaras le daría mayor claridad a la fotografía. Entonces yo comienzo a hacer preguntas que muevan el interés del encuestado. Ya preguntas claves que nos entregarán la información en torno al producto o servicio y su interés en adquirirlo. La pregunta de cajón: ¿estaría interesado en adquirir este producto? El precio que usted pagaría por este producto estaría entre 5.000 y 10.000, 11.000 y 30.000, 31.000 y 50.000, etc. Entonces ya voy decantando la encuesta y voy llevando a los posibles clientes a que me respondan si están o no interesados. Entonces, ¿cuál es el cliente ideal? Pues de acuerdo con la encuesta, yo tendré que mirar la edad, el género, los intereses que los llevan a mirar el producto, dinero. Ahora vamos a mirar el tipo de preguntas para saber si ese encuestado realmente me interesa a mí como cliente potencial. En términos de dinero, de pesos, estado civil, ubicación. Bueno, aquí también, digamos, haciendo un resumen del análisis del mercado, que se me saltó, perdónenme, pero se me saltó esto al final de acá. Qué pena con ustedes. Acá, qué pena, qué pena. Vamos a ir con la... ¿Por qué se me salta? Ya, ahora sí, que se me saltó la encuesta. Estamos acá. Listo. Entonces, preguntas para una encuesta de un producto.
¿El producto cubre tus necesidades? ¿Con qué frecuencia lo adquieres? ¿El precio del producto va de acuerdo con sus características? Si este producto se encontrara en el mercado, ¿lo comprarías? ¿Cuáles son las características que te hacen adquirir este producto antes que otros? ¿Conoces algún otro producto que ofrezca las mismas características? ¿Qué mejorarías de este producto? ¿En qué te basas para adquirir un producto? ¿Recomendarías el producto a tus amigos? Entonces ustedes se dan cuenta que aquí hay una serie de preguntas que nosotros, claro, adaptándolas a nuestro producto, podemos utilizar para conocer el interés del cliente en nuestro producto, ¿sí? Eh, digamos que estas son las más comunes dentro de una encuesta y las que nos van a ayudar a segmentar, nos ayudan a segmentar la población, lo hacemos a través de la edad. Entonces, como les digo, cerramos totalmente la encuesta. La edad, por ejemplo, hacemos unos rangos entre 18 y 25 años, entre 26 y 35 años, entre 36 y 45 años. Todas las encuestas deben llevar estos datos, repito, para poder segmentar el potencial de consumidores. Nivel de ingresos, por ejemplo, entre 800.000 y 1.200.000, entre 1.201.000 y 1.800.000, entre 1.801.000 y 2.500.000. Entonces, ¿para qué me interesa conocer el nivel de ingresos? Para saber si existe la oportunidad de que ese potencial cliente tenga los recursos necesarios para comprar mi artículo. Esta es una entrevista para un celular. Entonces, actualmente posee un celular inteligente. ¿Con qué frecuencia cambia de celular? De 6 meses a un año, únicamente cuando sufro de robo, pérdida o falla. Esto también me va a indicar, en el caso del celular, cada cuánto potencialmente el cliente estaría dispuesto a cambiar o a comprar o a adquirir un celular. ¿Le gustaría un celular con cámara digital que tenga una alta resolución y una mayor nitidez? Entonces, el número de cámaras que aumentan la claridad, eso hace que la gente esté más interesada. Recuerden que ya no solamente se utiliza como un objeto de comunicación, sino como un objeto de información y ahora como un objeto que puede reemplazar a la cámara fotográfica. Si existiera este producto en el mercado, ¿lo compraría? ¿Conoce algún producto que tenga las mismas características? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? ¿Entre 400 y 800? ¿Entre 801.000 y 1.200.000? ¿Entre 1.201.000 y 1.600.000? ¿Se preocupa por mantener su teléfono actualizado? ¿Les comentarías a sus conocidos sobre el producto? Entonces, todas estas preguntas que hemos visto acá, pues tienen como propósito identificar el tipo de cliente que estaría interesado en mi producto. Aquí viene la tabulación. Entonces, digamos, de acuerdo con las respuestas, el 20% me dijo que sí, el 80%, vamos a mirar aquí un poco más grande. Entonces, aquí el rango de edad, de acuerdo a las tres preguntas que estaban allá, el 10% está entre los 18 y 25, el 20% estaba entre 26 y 35 y el 70% para este caso estaba entre 36 y 45 años. Ah, no, aquí está al contrario, es que no había mirado aquí las... Entonces, la edad entre 18 y 25 años conforma el 70% que ya está azul,
de la población encuestada, lo cual permite segmentar el mercado de los smartphones. Entonces, los jóvenes son los que están interesados en este producto. Entonces, todas sus tabulaciones deben cumplir con esta característica. No solamente mostrarnos, sino comentar, a pesar de que aquí es evidente, ¿cierto? Pero se debe explicar qué muestra la gráfica. La edad entre 18 y 25 años conforman el 75% de la población encuestada. Miren acá, ¿cierto? Aquí en este caso, el nivel de ingresos de los encuestados está entre 800.000 y 1.200.000 pesos con el 70% de los encuestados. Entonces, ellos son los que van a adquirir potencialmente el celular. Están en capacidad económica. Bueno, entonces así serían todas las tabulaciones de las 10 preguntas. Van a hacer ustedes 10 preguntas como mínimo. Como mínimo 10 preguntas. Y como mínimo a 15 personas. Entonces, para el próximo viernes, cada grupo me va a presentar su encuesta. ¿Sí me están escuchando, por favor? Sí, señor. Señor. Viernes. Sí, profe. Viernes. Señor, querido. Entonces, por favor, traen su encuesta, comiencen a prepararla desde ya. 10 preguntas, 15 encuestados. Y hacen su tabla. Y vamos a ver cómo nos va. El resumen del estudio de mercado es el siguiente. Después de la encuesta, vamos a llevar estos datos, ¿cierto?, al mercado del proveedor y al mercado del consumidor, porque eso es lo que conforma el estudio de mercado. Entonces, con base en las personas, perdón, ahí debe haber, que no la vi, la pregunta de, ¿usted encuentra en el mercado un producto similar? Y eso nos va a indicar, ¿cierto?, si existe una potencial oferta alta, baja o media. Baja menos del 50%, media en el 50% y superior si supera el 50%. Entonces ahí sí tendría que comenzar a evaluar si vale la pena sacar el producto o tendría que mirar otra estrategia como el precio, ¿cierto? Que ahí también me lo va a decir la encuesta, qué precio estaría dispuesto a pagar y vamos a compararlo posteriormente con los precios que tiene la competencia. Vamos a analizar la demanda, vamos a analizar los precios y vamos a analizar la comercialización. Tanto la oferta como la demanda hacen parte del mercado. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde se encuentran los que ofrecen y los que demandan. Y el análisis de los precios y el análisis de la comercialización hace parte de la estructura del mercado, porque el precio me va a indicar finalmente, el que estoy obteniendo en la entrevista, ¿cierto? En la encuesta, perdón, si mi precio es competitivo, porque voy a tener que investigar qué empresas, mínimo 3, estarían con productos o servicios similares, iguales o complementarios al que yo estoy presentando. Y la comercialización me va a llevar en un momento determinado a buscar cómo distribuir mi proyecto a alguien en particular, a una población en particular. Yo les decía, puedo hacerlo a través de ferias, a través de promociones,
famoso 2x3, 2x1, etcétera. O voy a hacerlo a través de publicidad con volantes, con vallas, con voceadores, a través de megáfonos, etcétera, etcétera. Y esto finalmente me va a dar una idea del entorno del mercado para concluir tanto con un comentario sobre la oferta, la demanda, el precio y la comercialización. Bueno, muchachos, entonces, como siempre, escucho sus comentarios, sus inquietudes, sus ideas, qué piensan, qué ¿Qué este dudas. trabajo es para pasado mañana? La encuesta sí, para pasado mañana, para el viernes. Recuerden que el viernes es la encuesta y el lunes tenemos el parcial. Parcial. Ujú. Bueno, antes también, como lo veo con tanto interés en la parte de las empresas, mañana voy a hacer una mini evaluación de el tipo de empresas. ¿Listo? Entonces vengan preparados que les voy a hacer al comienzo o en el intermedio o faltando un determinado tiempo para terminar la clase. Entonces relean lo que hemos visto, el ejemplo que les di, el tipo de socios, la responsabilidad y qué harían en el caso de una situación jurídica, cómo lo enfrentaría la empresa. Si es claro, por favor. Niños, Sí, señor. bueno, Señor. Sí, entonces sí. mañana preparaditos, no les voy a decir en qué momento lo voy a hacer, pero estamos hablando y en cualquier momento les digo, por favor, eh, cierro las diapositivas y les hago la pregunta, la subo al WhatsApp, puede ser, y ustedes me la responden individualmente en un tiempo determinado. ¿Listo? Si es claro, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. bueno, mis chinitos. Ese es individual, esa evaluación. Bueno, ahora sí preguntas sobre lo que quieran, sea sobre las empresas, sea sobre la encuesta. Cuéntenme. Nosotros ya hicimos una encuesta, profesor, desde el mismo día que su merced dejó el primer ejercicio. Entonces, habría necesidad sobre las preguntas que usted hizo ahorita, de que la cambiemos o ya la podemos dejar así. Oiga, pero es que cuéntenme una cosa, es que yo tengo una inquietud. Ahora ustedes me envían, ustedes son los que ya tienen adelantado prácticamente todo. Sí, Ya señor, te- ya tenemos, ya nos falta el aviso nomás, y las luces y pero, inauguración. no, de verdad, ustedes no están utilizando un proyecto que ya presentaron por allá. No, profe, el proyecto es de nosotros, el restaurante temático es propio de nosotros cuatro. Y no lo han presentado en ninguna otra clase, ¿cierto? No, No, señor. señor. Bueno, bueno. Entonces, a ver, la idea importante en las encuestas no es que ustedes modifiquen la encuesta si ya la tienen elaborada, pero que sí les dé respuestas. Sí, por ejemplo, en el caso del precio, ustedes casi que obligatoriamente tienen que preguntarle a la gente cuánto estaría dispuesto a pagar. Y cuánto está dispuesto a pagar es colocarla en un rango, entre 1.000 y 5.000 pesos, entre 100.000 y 200.000 pesos, entre 50.000 y 100, o sea,
hay que darles unos rangos para que ellos puedan determinar el precio que ustedes inicialmente pueden cobrar con ese producto. ¿Por qué? Porque en la siguiente parte, ese es el estudio de mercado de la demanda. En la siguiente parte, que es la oferta, ustedes tienen que salir a buscar a los proveedores, cuánto cobran los proveedores, ¿cierto? ¿Qué tanto tienen eh, acaparado el mercado? ¿Qué tantos clientes tienen del mercado? Y eso solo lo pueden hacer a través del estudio de la oferta. ¿Qué precio cobran por sus productos? Y cómo utilizan ellos o bajo qué medios utilizan la distribución de su propio producto. Entonces, sí, Digamos que en ese orden ya estamos en ese punto. Ya estamos haciendo cotizaciones con proveedores, estamos creando, digamos, pues todo el tema de, digamos, Andrés que vive en Santa Marta, en San Andrés, perdón, él está encargado como de toda la parte de pescados, de mariscos, y hoy digamos que queda puntualizado eso. Ya estamos con el tema perfecto, de mejor. proveedores, digamos que ya estamos con ese punto al día de hoy, ya lo dejamos claro. Perfecto, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. O sea, ustedes van bastante adelantados. Muy bien. ¿Quién más tiene comentarios, por favor? A ver, mis chinitos. Profe, la encuesta para el viernes, digamos, ¿cómo es posible entregarla? ¿Por algún medio web o No web, cómo? web, no, tabulada, tal como les acabo de mostrar. Les Ah, acabo de listo. mostrar, tabulada, tabulada. Entonces, primero muestran las 10 preguntas. 10 preguntas. Segundo, muestran la tabulación. ¿Listos? Ese es el trabajo que tienen que hacer para el viernes. Ah, listo, gracias. No es más lo que tienen que hacer para el viernes. Esos tipos de exposiciones se la enviamos, digamos, a su correo o algo así para que la revise. No, pero una vez finalizada la presentación. Y yo se la devuelvo con una calificación. Claro que sí. Es que su merced ahorita estaba explicando lo de la sociedad por acciones simplificada. Sí, Y señora. entonces su merced decía que era mínimo de dos De dos accionistas, accionistas. señor. Y su merced dijo que era igual a la anónima. Sí, señora. Pero aquí yo estaba leyendo y dice que en la anónima son 5 o más accionistas. ¿Dónde están? Esperen un segundo. Esperen un momentico porque no la tengo acá. Bueno, señor. Ya abro el. Un segundito. Y la colectiva sí dice que es de 2 o más socios. Bueno, Entonces, soy bueno, yo la que espere. estoy No, 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 confundiendo. puede que sea yo, puede que sea yo. No se me preocupe, mi niña, que puede que sea yo. Profe, los únicos que tienen accionistas son la sociedad anónima. Las sociedades por acciones. Esperen un segundo. Espérenme un segundo. A ver si yo encuentro. Ah, Sociedades por no está en acciones. esto. Sí, no, esperen un segundo. Déjenme, yo la busco. Vayan pensando una pregunta. Déjenme, yo busco en dónde está eso.
Profe, qué pena. Ya, espérame un segundo que estoy buscando la. Regálame un segunditico. ¿Qué es esto? Vale, entonces regálame un segundo. Sí, yo le contesto y luego sigues tú. Regálame un segundito. Entonces, sociedad anónima. Se constituye entre 5 más, sí señora. Tiene absolutamente toda la razón. Son 5. Son 5 porque sigue los mismos lineamientos de esta sociedad anónima. La sigue la sociedad por acciones simplificada. ¿Sí? Entonces, sí, tienes toda la razón. Son 5. 5 socios mínimos. Comanditarios, ¿no? Eso sí, no cambia. Ahora sí, por favor, Una ¿quién preguntita, me...? ¿cuál es la Sí, señor. diferencia? Pero espérame, La que diferencia, una niña me quería preguntar algo. profe. No, profe, era yo que había encontrado ya el archivo, pero ya. Muchas gracias, profe. Sí, no, no, no. Bueno, entonces sí, para todos, son 5 socios en la simplificada. ¿Quién más quiere preguntar, por favor? Profe, una pregunta. Yo Yo, tenía profe. que en las SAS como socios mínimo creo que era uno. O sea, no sé si estoy confundido. Porque es que No, ahí constituyen, digamos, eh, el gerente, ¿sí? O sea, pues aparte de lo que es el gerente, pero pues por accionistas creo que mínimo sería uno. No estoy, o sea, no tengo muy claro ese pedazo ahí de la no, SAS. no, mira, perdóname que te responda de esta manera. Si es una sociedad, ¿cierto? La única sociedad que ya prácticamente no existe en Colombia, de un solo socio, es la sociedad unipersonal. Esa sociedad por acciones prácticamente reemplazó a la sociedad unipersonal, pero esta tiene como mínimo 5 socios. 5, ¿listo? Listo, profe, vale, gracias. No, a ti. Eh, ¿Quién más tiene preguntas, por favor? Yo, profe, lo de los socios y los accionistas. Su merced dice que los accionistas son todos los que están, digamos, pues sí, negociando como con acciones. En este caso sería entonces las sociedades, las dos sociedades comanditarias. No, mira que una se denomina en comandita simple, ¿sí? La otra es por acciones, por acciones. O sea, aquí hay una diferencia grandísima entre las dos. Esta maneja acciones y esta no. La comandita simple no maneja acciones. La comandita por acciones obviamente maneja. Entonces, ¿quiénes son los que manejan acciones? La anónima, la anónima maneja acciones, la comandita por acciones y la sociedad por acciones simplificada. Listo, profe, gracias. No, mi niña. Otra pregunta, por favor. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? O busco, como ya nos queda un tiempito. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y su señor. merced ya explicó lo de la sociedad SAT? Ya, toda la clase fue esta clase. ¿La estás viendo en Qué pena. pantalla? No. ¿La está viendo en Es una... pantalla? Sí, señor. Bueno, me preocupó. No, Miren sí. acá. Es que estoy con el celular, entonces no la podía ver. Sí. Sí, ya. Comencé la clase con esta, por favor. Gracias, profe. No, mi niña. Bueno, entonces, cambiando un poco el tema, ya es claro de nuestra parte que eh, hemos desarrollado la parte de la idea, la parte de la empresa, la parte de la encuesta y entramos al estudio de mercado con base en la encuesta. O sea, la idea.
y la encuesta nos van a permitir tener en un momento determinado ya prácticamente todos los elementos para poder completar nuestro estudio de mercado, ¿cierto? Entonces, tenemos, regáleme, para terminar con un comentario. Entonces, les comentaba que ya podemos elaborar nuestro estudio de la demanda. Antes de realizar el lanzamiento de un producto es necesario conocer puntos claves del target, o sea, de los clientes potenciales que pretenden llegar a un servicio o un producto, así como responder ante sus gustos y expectativas. Un estudio de mercado se puede medir si existe un servicio que es viable o no. En la actualidad son muchos los productos y los servicios que son lanzados al mercado y que fracasan. Y por eso ustedes preguntan cuál es la razón. Ya hemos de alguna manera también analizado cuáles podrían ser las razones, aunque ya son claras. Hay dos situaciones que llevan a la crisis de las empresas que son lanzadas al mercado sin un estudio y sin un manejo financiero claro. Cuando volvemos los negocios o las empresas a través de una contabilidad de caja, pues lo que puede llegar a suceder es que finalmente fracase, porque no tenemos claro cómo voy a determinar si el dinero que está ingresando a la empresa realmente me está generando utilidad o simplemente estoy utilizando el dinero de la propia inversión para sobrevivir. La idea inicial de todos los proyectos es obtener una rentabilidad, obtener unos recursos. Y lo que tengo que comenzar a valorar y a evaluar es si mi negocio realmente me está generando utilidades. Y con una contabilidad de caja jamás voy a poder determinar si me generó o no me generó utilidad. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque el dinero que me está entrando es el mismo que yo estoy utilizando tanto para comprar lo que requiere el negocio o la empresa como para sobrevivir. Sobrevivir significa que yo estoy utilizando el dinero de esa empresa para pagar mis gastos personales. Entonces, uno, el dinero del negocio y de la empresa con lo que yo debería tener si soy organizado, una especie de salario y sacar de ese salario que yo tengo como un gasto de la empresa e ir descontando. Pero si yo nunca tengo esa idea y esa mentalidad, entonces no voy a poder determinar en ningún momento cuándo recupero el valor de la inversión. Es más, sucede mucho en el caso de los pensionados, ¿cierto? Que ellos normalmente, en muchos casos, colocan un negocio para tener, entre comillas, algo que hacer.
y resulta que cuando uno piensa que está colocando de su pensión, así sea mínima parte, porque en ese momento necesitan comprar algo y lo invierte en el negocio y finalmente él no sabe si lo recuperó, si no lo recuperó. O sea, eso no tiene ninguna justificación, ¿cierto? La razón es que precisamente la mayoría de las personas se deja llevar por sus gustos propios y lanza algún bien o servicio sin antes haber realizado un estudio de mercado, lo que les acabo de decir. O sea, si ustedes miran su monito de al lado, ¿cierto? Donde está el estudio de mercado, este me va a señalar que normalmente, en los primeros meses o años, el negocio no genera utilidad, se pierde. Y ahí poco a poco va creciendo hasta llegar al momento en que recupera la inversión. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y lo más importante, ¿es realmente el producto lo que la sociedad necesita? ¿Eso lo necesita la sociedad? Ahora, como negocio personal de pronto es válido. Yo tengo esta idea, yo la quiero llevar a cabo y estoy arriesgando un capital en una idea que para mí es importante y que creo que me da como respuesta unos ingresos adicionales a lo que yo estoy recibiendo. Eso es una investigación, ¿cierto? El estudio de mercado es la investigación para conocer la respuesta de los clientes y de la competencia antes del lanzamiento de un producto o un servicio. Pero también, en el caso de un negocio en marcha, sirve para hacer mejoras en los diferentes procesos, ¿cierto? De cara al producto, a su propia distribución y a la publicidad, y así aumentar el número de clientes. Medir y analizar el mercado da mejores respuestas que basarse en suposiciones subjetivas de las características del target, o sea, de los clientes. No, es que yo creo que sí me va a dar resultado. Es que yo veo que la gente no tiene, y voy a colocar, ojo que eso es un ejemplo, el caso del restaurante temático. Es que yo pienso que la gente sí necesita conocer las regiones sin salir de Bogotá. Y qué mejor que cuando esté almorzando. ¿Será efectivamente eso lo que la gente quiere en lugar de salir y conocerlo directamente? Profe, Sí, ahí sí se da, es cuando uno cree y no es. efectivamente de esa situación lo saca el estudio de mercado, ¿cierto? Es que las suposiciones subjetivas en algunos momentos nos llevan a que nos quedemos en la idea y no veamos realmente lo que el mensaje que el mercado nos está enviando. ¿Sabe cuándo podemos saber si nuestra idea personal es una realidad frente a un potencial mercado? Si en realidad Profe, salimos y hacemos una encuesta, pero real, salimos a las calles, le hacemos una entrevista a 2 o 3 personas en el norte, a 2 o 3 personas en el sur, a 2 o 3 personas en el occidente y a 2 o 3 personas en el oriente. Es un ejemplo, ¿cierto? Ahí sí, pero real, ¿no? Es que yo me dé a la cafetería o le diga bueno, a usted le tocó hacer la encuesta, entonces normalmente nos van a dar 70-80% de que la gente dice que sí. Nosotros sabemos perfectamente que eso no fue un estudio de campo, sino fue una respuesta que yo, como ejercicio académico, hice
para responder y tener al día cumpliendo con la etapa del estudio de mercado. Pero en la realidad tendría que salir a la calle y preguntarle a la gente, ¿usted está interesado a cualquiera, en un restaurante temático? ¿Le parece que eso cubre sus expectativas de conocer una región de Colombia? Y ahí responden. Y ahí se sabe si sí o no. Eso es lo que el estudio de mercado quiere evitar. Un estudio de mercado puede hacerse de maneras diferentes, ¿cierto? Puede hacerlo a través de la segmentación o puede hacerlo a través de información primaria o secundaria. ¿Qué significa? Que la información primaria es la que les estoy diciendo a ustedes en este momento y lo que van a hacer ustedes, entre comillas, hacer una encuesta real. Real es Profe, salir a la calle. Sí, señor, cuénteme. y ese análisis, bueno, lo investiga, pero ese análisis, ¿quién lo determina? Que está bien. Cuando da resultados, cuando ya se quebró, No, pues no, no, porque eso es técnicamente previo. Todo esto es previo. Ah, sí, Esto es pero, previo al lanzamiento del producto. profe, Mire, mire, una preguntita, una mire, leamos la preguntita, primera parte. pero una Luis, preguntita, espérate. El estudio de señor. mercado es la investigación que se hace para conocer la respuesta de los clientes y antes del lanzamiento, no cuando ya se haya quebrado. Y ahí qué sentido tendría, Luis. No, No, esto es no, yo lo que antes del quiero decir, lanzamiento. Sí. profe, yo lo que quiero decir es que mire, eh, eh, mire lo que pasó con la pandemia. Entonces son Ujú. resultados que un terremoto, pues me hago entender, o sea, no me estoy yendo hacia pero hay casualidades, hay causas, perdón, que intervienen en un negocio tal, como tal. Sí, Entonces, pero la pandemia del terremoto no es ni es siquiera diferente, previsible. no es muy diferente, No, pero no, eso no. Nadie puede decir es que ni siquiera Nostradamus así pudo, nadie. pudo, pudo, pudo alertar exactamente en que en el mundo iba a haber una pandemia. O sea, ya está la quinta pandemia en el mundo. La última fue hace 100 años con la gripe española, Ajá. que en solo Colombia mató más de 30.000 personas hace aproximadamente, creo que unos 40, 50, 60 años, exactamente pero esa fue antes de la pandemia del COVID, la gripe española fue la que mató una cantidad de gente. Lo que quiero decir Bueno, es muchachos, quién determina si realmente el estudio está bien determinado, está bien elaborado. Profe, sí, cuéntame. profe, una pregunta. Pues en nuestro caso, que ya teníamos una parte de la encuesta hecha, hay unas preguntas que nosotros las hicimos de selección múltiple y otras que las hicimos abiertas. Las de selección múltiple sí nos arrojan unos gráficos, pero las de preguntas abiertas, pues como para mirar la opinión de las personas y demás, esa no nos arrojan gráficos. Ahí cómo lo representamos ¿Lo puede o cómo hacer? tendríamos que No. hacer. Ese es el problema, por eso les dije. Ese es el problema que existe cuando uno tabula, ¿cierto? Porque las respuestas pueden ser, o sea, tú no puedes medir. Que le responda algo, no la puede medir, ¿cierto? Entonces, esas no se pueden graficar porque no son medibles. En el proceso de encuesta normalmente se utilizan solo preguntas cerradas. En los procesos de investigación, por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en Colombia? Pues ahí toca trabajar es solamente con preguntas abiertas, porque es decirle a la gente, ¿usted qué piensa de la pandemia? Y cada persona dirá lo que considere que a ella le sucede, ¿cierto? Pero si yo le hago una encuesta simplemente para mirar eh, el resultado de la vacunación, ¿usted ya ha sido vacunado? Sí, no. ¿Se demoró mucho tiempo en vacunarse? Sí, no. Entonces eso es muy fácil porque esa se puede tabular, la otra no. La otra sirve para utilizar las respuestas como la investigación, porque va a encontrar a 4, 5, 6 personas o muchas personas más que en su respuesta abierta
prácticamente coincidan con esa propia respuesta. Pero en las encuestas por eso las cierran. De pronto dejan al final una pregunta abierta. ¿Usted considera que el producto puede ser aceptado en el mercado? Y esa es simplemente que la utilizan para tener una opinión ahí puede cerrarse, positivas y negativas. Entonces, ¿quiénes le respondieron positivamente de que sería aceptada? 4. ¿Quiénes respondieron negativamente de que no sería aceptado? 6. Que lo dijeron de diferente manera, pero estaban respondiendo si ustedes estaban o no de acuerdo, aun cuando fuera abierta, si ustedes estaban o no de acuerdo en ese producto. Es abierta, pero está cerrada en el sentido de que la respuesta conduce a decir si sí está de acuerdo o no está de acuerdo. Profe, una pregunta. O sea Sí, que la manera de representar la encuesta con las preguntas abiertas, eh, tendríamos que hacerlo, digamos, con una opción de respuesta. Digamos, ¿qué piensa usted sobre la necesidad de la demás gente sobre este producto? Entonces la gente lo tiene que responder desde su propio punto de vista. Entonces no claro. sería una respuesta uniforme para todo el mundo. No, no ¿Cómo sé. representaríamos entonces? ¿Cómo le diríamos, profe? Nosotros hicimos estas encuestas y obviamente tuvimos una o dos preguntas abiertas con respecto a lo que ellos pensaban de nuestro producto. ¿Cómo hacemos para nosotros representarles a usted? Eh, Simplemente ustedes lo que pueden hacer es un resumen escrito a la pregunta de las personas, porque deben haber alguna coincidencia. Independientemente de que cada una diga lo que piensa, debe haber una especie de coincidencia a través de diferentes palabras o diferentes formas de expresarse que coincidan. Sí, yo estoy de acuerdo con tal cosa, sí, yo creo que tal. Ahí en esa parte, ustedes dan esa respuesta como afirmativa, pero otras pueden ser Listo, negativas, profe. pero otras pueden ser negativas. No, Profe, yo no creo. Entonces, de las preguntas, ¿quiénes respondieron afirmativamente? 6. ¿Quiénes respondieron negativamente? 4. ¿Cierto? Aun cuando fue abierta, coincidieron 6 personas en que era algo positivo, o todas coincidieron en que era algo positivo, porque se puede dar también, o todas coincidieron en que era negativa la respuesta. profe, Sí, digamos, en nuestro caso hay muchas preguntas que se parecen. ¿Esas las podríamos acoplar y así mismo tabularlas? claro, claro, porque es que, mire, eh, realmente la encuesta lo que intenta es obtener información. Pero si usted le hace la pregunta en 3 o 4 formas y que van a responder similar, pues usted no está haciendo nada, no está haciendo absolutamente nada, ¿sí? Yo le puedo preguntar a una persona, ¿usted está de acuerdo con la salida con la venta de televisores de 60 pulgadas? Y después le pregunto, ¿usted cree que es necesario la venta de televisores de 60 pulgadas? Y más adelante, y todas me llevan pues a lo mismo. Entonces no estoy haciendo nada, estoy reafirmando una sola pregunta, pero la idea es edad, rango de edad, interés en el producto, precio del producto. ¿Cuál es la otra? O sea, hay 5 preguntas que me llevan a la segmentación del mercado. 2 o 3 que me responden al interés del producto, al interés del producto. Yo tengo que llevarlos a que me digan si sí o no está interesado en el producto, porque para eso hago la encuesta, para saber si la gente está. Recuerdan que mire todo lo que hemos dicho acá, a través de lo que hemos conversado en esa última parte. Una cosa es la subjetividad que yo considere que es importante y otra cosa es la realidad. Pero la realidad, ¿quién me la dice? El persado, el mercado, las personas que están afuera, en la calle. Ellos son los que me dicen si la idea mía realmente es interesante, importante, es necesaria
o al menos la gente hasta se interese por ese producto. Pero son las personas afuera las que me van a corroborar si es interesante, si es importante, si es válido ese producto que yo estoy tratando de lanzar al mercado, porque recuerden que esto es antes del lanzamiento del producto. Bueno, muchachos, Profe, gracias. Una entonces, pregunta. sí, claro que sí. Digamos, en caso de que nosotros hagamos la encuesta, la responden, pero digamos, nuestro producto no gusta mucho. O sea, no tiene el apoyo que se necesita para empezar a hacer, pues, lo del mercado y todo eso. Tendríamos que cambiar la Claro, idea. sí, claro que sí. Claro que sí, Ah, porque, es decir, si tú encuentras que el 60% le dijo que no, pues sería uno necio en tratar de dejarlo porque sabe que no va a tener, todo le va a dar negativo. Cuando usted lo vaya a vender, ya el 60% de las personas no le van a comprar. No le van a ok. comprar. Listo. Bueno, muchachos, que tengan buen día, terminen de pasar un buen día y nos vemos el día de mañana con la Gracias, profe. parte correspondiente a la oferta y la demanda. Creo que mañana terminamos estudio de mercado totalmente con la comercialización y el precio para que el día viernes ustedes hagan la presentación de su encuesta. Entonces, Profe, por favor, no olviden que mañana hay una mini evaluación. Sí, cuéntenme. profe, qué pena, su merced sube las diapositivas hoy también de esta Sí, clase. igual, antes de las 6, yo les subo la Listo. diapositiva. Bueno, Bueno, señor, gracias. ok. Profe, ¿usted tiene clase ahorita? Sí, tengo que hacer ahorita. Lo llamo entonces después de qué hora. Después de las 2 de la tarde. Listo, profe. Bueno. Gracias.